bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Muy buenos días, estimados amigos de la Universidad Tecnológica de México. Vamos a iniciar con esta primera sesión de su asignatura Medios Alternos de Solución de Controversias. Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y voy a ser su docente durante la secuencia de esta asignatura. Estimados amigos, vamos a empezar con esta primera sesión en la cual hablaremos de 6 puntos fundamentales que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, lo que tenemos que considerar es el punto número 1, las causas que originan el conflicto. Algunas de las causas que nosotros estudiaremos en esta primera unidad es el tema de la apatía, el tema de la falta de recursos que origina el conflicto, el desconocimiento, el ego, la rivalidad, la ira y los conflictos anteriores, que son puntos fundamentales que vamos a tratar de desarrollar. Por otra parte, en el punto número 2, nosotros vamos a revisar las actitudes que las partes toman frente al conflicto. Hablaremos del tema de la evasión, hablaremos del tema del acomodo, hablaremos de la competencia, del compromiso y la colaboración. Continuando con el estudio de esta primera asignatura, nosotros hablaremos de los aspectos negativos del conflicto. Vamos a señalar que el conflicto desgasta a las partes, que el conflicto afecta las relaciones negativamente, que el conflicto origina un gasto innecesario, que el conflicto de alguna manera afecta las relaciones entre las partes, que dan residuos de rencor y odio, puede llevar a una solución sin salida y además este conflicto puede escalar a una instancia aún mayor. Otro aspecto que nosotros revisaremos en el punto número 4 son los puntos negativos o los puntos positivos del conflicto, analizando la posibilidad de un cambio que va a generar el conflicto. Da lugar a que las partes hagan reclamaciones de prestaciones racionales, fomenta la unidad grupal y la solidaridad. Asimismo, vamos a mencionar que posibilita el crecimiento y la madurez de las personas que se encuentran involucradas. Algunas clases de conflicto en el punto número 5, nosotros mencionaremos que son los competitivos, los conflictos irreales, los conflictos disfuncionales, los conflictos funcionales, los conflictos reales, los conflictos flexibles y los conflictos inflexibles. Para, en el último punto, analizar las formas de solución de controversia, como son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Vamos a mencionar 8 puntos que se encuentran permitida la autotutela, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por otra parte, hablaremos de la autocomposición en su doble vertiente, autocomposición unilateral y autocomposición bilateral. Para concluir con el tema de la heterocomposición, hablando de esa trilogía procesal en la cual interviene un actor, un demandado y el órgano jurisdiccional. Estimados amigos, entonces esos son algunos puntos que nosotros revisaremos en esta asignatura, en esta primer tema de los medios alternos de solución de controversia. Entonces, vamos a dar inicio con este contenido, compañeros. Muy bien. Entonces, permítame un momento para verificar que todo esté listo para iniciar. Bien. Un momentito, por favor. Pero bien. Bien, agradezco mucho la atención de invitarme a participar con ustedes en esta asignatura. Realmente es todo un privilegio estar con ustedes, estimados abogados. Bien. Vamos a verificar. Ok, aquí ya tenemos el contenido de nuestra primera asignatura. Estos son los puntos más importantes que nosotros debemos destacar de este tema. Bien, entonces vamos a verificar qué es lo que contiene esta primera unidad. Muy bien, empezamos entonces con el tema. Bienvenidos. Voy a colocar una serie de videos, compañeros,
que tienen como propósito retroalimentar o verificar lo que nosotros estudiaremos y los puntos importantes de una presentación de su servidor, así como también el punto fundamental de cómo va a funcionar esa asignatura para su evaluación. Empezamos. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora continuamos con el tema de la forma en cual se va a realizar la evaluación, estimados compañeros. Ya lo comentamos en la sesión que tuvimos a distancia, pero vamos a retroalimentar este tema. Bien.
Como podrán verificar, tenemos ahí 4 rubros muy importantes que nosotros analizaremos. La calificación del examen bimestral, que tendrá una ponderación del 20%. Por otra parte, tendremos la calificación del examen final, que se ponderará con el 40%. Ya de la suma de ambas tenemos un 60%. Después tenemos los entregables y reportes, que van a conformar un 30%. Y por último, la participación en las sesiones y además su asistencia correspondiente, que tendrá una ponderación del 10%. Estimados amigos, entonces, estos son los puntos sobre la evaluación que nosotros verificaremos a lo largo de este curso. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ok, muy bien. Lo primero que nosotros vamos a verificar en esta primera sesión, estimados amigos, es un tema importantísimo. Vamos a hablar nosotros las causas que originan el conflicto. Vamos a verificar que son distintos los matices que van a dar origen al conflicto y de alguna manera con esto lo vamos a complementar en el punto número 2. ¿Qué actitud tomamos las partes frente al conflicto? Porque muchas veces la actitud no es la adecuada para solucionarlo. O somos colaborativos o de alguna manera somos inflexibles con la solución. Hablaremos de aspectos negativos que originan el conflicto, aspectos negativos que van a tener una implicación tanto económica como personal. Asimismo, hablaremos de los aspectos positivos del conflicto, algunas clases de conflicto y las formas bajo las cuales se van a solucionar controversias. Estos son los puntos más importantes que nosotros revisaremos dentro de la primera unidad. Muy bien. Entonces, continuando con ello, vamos a revisar, en primer lugar, las causas que originan el conflicto. Son distintas y son variados los supuestos y los elementos que van a integrar el conflicto. En primer lugar, nosotros podemos destacar un tema importante como son el tema de la apatía o el descuido, que sin lugar a dudas son un factor fundamental e importante que lo van a originar. Vamos a platicar por qué. La apatía, descuido e indiferencia implica una situación de enojo, implica una situación de enemistad, implica una cuestión de intolerancia, indiferencia, una superioridad que sin lugar a dudas no es el mejor elemento para propiciar una adecuada solución al conflicto. Pero bueno, esa apatía, ese descuido, esa indiferencia da como consecuencia el origen de un conflicto. Por otra parte, tenemos el punto de falta de recursos. Debo, no niego. Pago, no tengo. Sin lugar a dudas, no tener los recursos, no tener la capacidad económica, trae como consecuencia, pues, no poder cumplir con nuestras obligaciones que nosotros hemos pactado. Otro punto importante dentro de las causas que originan el conflicto es el desconocimiento. Posiblemente entendamos este supuesto. Yo desconocía que existía un conflicto. Yo desconocía que tenía que cumplir con una obligación, porque posiblemente consideré que esa obligación ya había sido cumplida en su totalidad, pero la realidad es que no. Ese desconocimiento implica que yo no cumplí con mis obligaciones. Y recordemos la máxima del derecho. Tenemos un punto de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, en este caso, no conocer de un conflicto o desconocerlo no implica que no lo tengamos y que tengamos que cumplir con esa obligación. Otro punto importante es el ego, la situación de sentirnos más, la situación de creer que somos el centro del universo, la cuestión de tratarnos de poner en una posición de superioridad frente al tercero. Esto no origina una adecuada forma de solución de conflicto. Esto origina una diferencia con las demás personas. Por otra parte, tenemos el tema de la rivalidad. La rivalidad bien encausada genera una competencia que puede ser sana en el tema de tomar decisiones racionales, de alguna manera tener un crecimiento personal.
pero una rivalidad más mal encausada puede conllevar a un conflicto de proporciones mayores. Tenemos también el enojo que se genera con la ira, la ansiedad, la cuestión que conlleva a que las personas actúan de una forma irracional frente al conflicto. Y por otra parte tenemos la existencia de conflictos anteriores que conllevan a que las partes se involucran en cuestiones del pasado que no han podido darle un cierre. Y esta circunstancia trae como consecuencia que el conflicto escale a un nivel aún mayor. Muy bien. Pues bien, compañeros, de esta temática nosotros vamos a pasar a un segundo punto que verifica qué actitud toman las partes frente al conflicto. En primer lugar, nosotros vamos a destacar el punto de la evasión. La evasión implica ignorar la existencia de un conflicto. Llegan los del banco, llegan los de los cobradores y en lugar de afrontar mi problemática y la realidad de la obligación que no he cumplido, lo que hago es que lo niego. De alguna manera, ante terceros, frente a mi propio acreedor, yo niego que exista una deuda pendiente y como consecuencia no estoy dispuesta a cumplir con dicha obligación. Esto, sin lugar a dudas, trae una consecuencia que va a escalar a un punto aún mayor. Otra de las actitudes que nosotros como partes tenemos frente a un conflicto es el acomodo. Somos complacientes con los intereses de nuestra contraparte. De alguna manera me estoy allanando, no voy a poner resistencia. Si me dice que mi acreedor que le debo 5,000 pesos, pues no lo niego. Es decir, acepto su pretensión, ¿vale? Sin poner sin poner resistencia. Por otra parte, tenemos otra actitud de las partes que se llama competencia. Cuando los abogados vamos a tribunales, normalmente tenemos una competencia sana con nuestra parte. Con nuestra contraparte, hasta cierto punto, los argumentos que presentemos nosotros en nuestra teoría de caso, en esa trilogía de elementos fácticos, de elementos jurídicos o elementos probatorios, vamos a tratar de verificar, dominar a una de las partes o hacerle de conocimiento al órgano jurisdiccional que la única pretensión que debe ser escuchada en este conflicto es la de nosotros. Por otra parte, tenemos también el tema de el conflicto, el compromiso que es la voluntad racional que tienen las partes para encontrar una solución adecuada a la controversia. Muy bien. Entonces, una vez ya verificado lo anterior, llegamos al tema de la colaboración. La colaboración implica una actitud de las partes de que a través de la satisfacción de intereses mutuos, a través del diálogo, a través del acuerdo, buscan dar una solución al conflicto. Sin lugar a dudas, es una posición que tenemos que valorar porque esta posición de colaboración nos da un supuesto de que las partes tienen un interés genuino de tratar de encontrar una solución a la controversia. Muy bien, ok. Pues vamos a pasar al siguiente punto, estimados abogados, cuando hablemos de los aspectos negativos que va a originar el conflicto en las partes involucradas. Muy bien, ok. Entonces empezamos con la primera referencia. ¿Cuáles son algunos aspectos negativos que puede tener el conflicto frente a las partes? Muy bien. En primer lugar, tenemos que señalar que se desgasta a las partes involucradas. ¿A qué me refiero con esto, estimados abogados? Bien, mucha atención, por favor. El conflicto escala aún mayor. El conflicto hace un desgaste emocional, un desgaste personal, un desgaste racional, un desgaste económico que de alguna manera no trae consecuencias positivas. Nos desgasta, nos agota, nos estresa. Por otra parte, esta situación afecta las relaciones negativamente. De alguna manera, si existía una amistad, pues con el conflicto se va a romper. Si existía algún tema referente con la familia, el conflicto los va a desvirtuar completamente, compañeros. El conflicto origina un gasto innecesario de energía. No llevamos a un buen punto nuestra energía, no llevamos a un buen punto a lo que debemos dedicarle tiempo.
Perdemos mucho tiempo en la indiferencia, perdemos mucho tiempo en la situación del conflicto. De alguna manera, es un tiempo que no va a volver, compañeros. Por otra parte, este tema puede conllevar a un tema aún mayor. Podemos escalar a un nivel superior del conflicto. Y evidentemente esto no es lo adecuado. Por otra parte, sus residuos en el conflicto afectan las relaciones. Los residuos afectan la amistad, afectan una relación de parentesco, afectan una relación de negocio. Por otra parte, también los residuos del rencor, de alguna manera, ahí va a trascender. No vamos a avanzar. Nos vamos a encontrar en ese callejón sin salida. Queda un residuo de ese rencor. Ese rencor va a trascender. Ese rencor no va a tener fin en este supuesto. Por otra parte, nos lleva a una solución que no va a tener ninguna salida. El rencor llega a personas cercanas y protagonistas del conflicto. Estos son aspectos los que nosotros tenemos que tomar en consideración porque a veces no solamente resultan afectadas las propias partes involucradas, sino también la familia. También puede resultar afectada en esa situación del conflicto que hemos hecho mención. Bien, entonces vamos a continuar con los puntos más importantes de esta su asignatura. Muy bien, compañeros. Ok. Ahora vamos a hablar nosotros de los aspectos positivos que va a originar este conflicto. Bien, algunos aspectos positivos que genera el conflicto, mencionaremos nosotros que son los siguientes. En el punto número 1 vamos a mencionar que posibilita un cambio. ¿A qué nos referimos con esto? La madurez con la cual se tomen los conflictos nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, el conflicto es una oportunidad de cambio. Hay veces que existen personas que ante las circunstancias difíciles de la vida, pues ven el aspecto negativo, pero otras personas ante esta adversidad ven el crecimiento, ven su madurez, ven la forma en que le van a dar una solución racional al conflicto. Por otra parte, el conflicto establece relaciones entre las partes en conflicto. Bien o mal va a haber una relación entre acreedor y deudor, va a haber una relación que va a tener que encontrar una solución entre las partes involucradas, actor y demandado. Entonces, en este supuesto, tenemos que destacar que estas relaciones que existen entre las partes dentro del conflicto, pues van a encontrarse en una disputa para verificar si pueden continuar o de alguna manera se le tiene que dar un cierre a esa relación. El conflicto, como ya mencionamos, posibilita el crecimiento y la madurez de la persona, siempre y cuando el conflicto se pretenga una característica de racionalidad y las prestaciones que nosotros reclamamos sean prestaciones racionales. También señalamos que el conflicto da lugar a reclamos racionales, da lugar a prestaciones que de alguna manera tenemos derecho a exigir. Y por último, en este punto de aspectos positivos del conflicto, señalamos que el conflicto fomenta la unidad grupal y la solidaridad dentro del grupo social al cual nosotros pertenecemos. Bien, estimados colegas, pues estos son aspectos fundamentales que van a tener como origen dentro del propio conflicto. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora al punto número 5, en la cual verificaremos las clases de conflicto. Bien, dentro de las clases de conflicto vamos a estudiar nosotros los siguientes puntos. En primer lugar, hablaremos del conflicto en su naturaleza competitiva. En este caso, las partes que se encuentran involucradas pretenden vencer la pretensión, pretenden vencer las excepciones de la parte contraria. En este caso, hay una verdadera litis. En este caso, se va a tratar de argumentos, los argumentos racionales, los argumentos soportados en una teoría del caso que van a servir para poder derrotar a la otra parte frente al órgano jurisdiccional. Otro punto importante es los conflictos reales. Los conflictos reales se basan sobre diferencias que son perfectamente identificadas, que son perfectamente conocidas, que de alguna manera las partes van a colaborar
para darle una solución a esa controversia que se está planteando. Otro punto importante son los conflictos irreales, los conflictos que de alguna manera se derivan de la mala comunicación, de la percepción errónea que las partes tienen recíprocamente de sí. Tenemos también los conflictos funcionales que van a promover a la creatividad, que van a promover al crecimiento, que van a promover a la innovación de las partes involucradas para darle una solución adecuada al conflicto. Evidentemente, entonces, tiene aspecto positivo si así lo pretendemos ver. Otro punto importante son los conflictos disfuncionales. Afecta el desarrollo emocional, afecta el desarrollo personal de las partes que se encuentran involucradas. Posiblemente el conflicto va a dar un origen a un rompimiento de la relación, si podía existir en un momento determinado. Entonces, estos son algunos puntos que nosotros vamos a destacar respecto a las clases de conflicto. Muy bien, pasamos a los siguientes puntos cuando hablemos de los conflictos flexibles y los conflictos de naturaleza inflexible. Muy bien, aquí, continuamos. Ok, ¿qué son los conflictos flexibles? Hasta cierto punto los conflictos flexibles van a tener una pauta importantísima en las posturas que tienen las partes para la maleabilidad de encontrar una solución a esta controversia. Hasta cierto punto hay diversas opciones o podemos tomar distintos caminos, pero que todos tienen como propósito, que todos tienen como finalidad dar solución a un conflicto que existe. Hasta cierto punto hay opciones, hay un abanico de posibilidades para que nosotros encontremos una solución a la controversia. Otro punto son los conflictos de naturaleza inflexible. Estos conflictos de alguna manera propician una posición rígida, una posición de no escuchar, una posición cerrada que de alguna manera imposibilita la posibilidad de que las partes acudan a la justicia alterna para dar una solución a la controversia. Quiero que quede este punto completamente entendido porque es la base, el fundamento bajo la cual se va a soportar este tipo de conflictos. ¿Bien? Ok. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto, estimados abogados, para que nos quede completamente claro. Muy bien. ¿Cuáles son las formas que nosotros como partes tenemos para encontrar una solución a la controversia? Bien, son distintos los puntos que tenemos que destacar. Y a continuación veremos que existen 3 formas de solución de controversia dentro del estudio de la ciencia del derecho. De alguna manera, cuando nosotros revisamos nuestra asignatura de Teoría General de Proceso, nosotros estudiamos esta posibilidad de dar solución a las controversias a través de la figura de la autotutela, de la autocomposición y de la heterocomposición. Empezando con la autotutela, mencionamos que es una forma primitiva, mencionamos que es una forma egoísta, mencionamos que es una forma violenta de resolver conflictos a través del uso de la fuerza, a través de un pensamiento de superioridad, a través de hacer justicia por nuestra propia mano, consideramos que es la opción más viable para dar solución a los conflictos. Y nos damos cuenta que la violencia va a traer como consecuencia aún más violencia. No hay un crecimiento racional del conflicto. Otro punto importante es la solución del conflicto a través de la figura de la autocomposición. En la autocomposición, la solución del conflicto se va a dar por el uso de la razón. Se va a dar porque las partes deciden resolver la litis sin tener que llegar a acudir al órgano jurisdiccional, porque las partes tienen esa madurez, porque las partes tienen esa comunicación, porque las partes están dispuestas a llegar a acuerdos. Este es un punto muy importante porque hay compromiso por parte de ella para tener o para dar una adecuada solución a la controversia. Muy bien. Otro punto importantísimo que nosotros tenemos que destacar es el tema de la heterocomposición.
La heterocomposición implica que las partes, al no poder llegar a un acuerdo de mutuo propio, de alguna manera acuden a un tercero que tiene la potestad que otorga el Estado, es decir, la jurisdicción, para que con fuerza vinculante decidan una controversia. En este caso, cuando nosotros mencionamos la heterocomposición, tenemos que hablar de la trilogía procesal que nos establece Kyovenda. Existe un actor, existe un demandado y existe un tercero que es el órgano jurisdiccional que con fuerza vinculante y obligatoria va a dirimir el conflicto. Bien, entonces, una vez que hemos comentado los puntos importantes de las formas de solución de controversia a través de la autotutela, a través de la autocomposición y a través de la heterocomposición, entonces vamos a pasar con un pequeño comentario respecto a la existencia de la autotutela. Muy bien, verificamos lo siguiente. En primer lugar, cuando nosotros mencionamos la autotutela, encontramos lo que se establece dentro del Código Penal para la Ciudad de México en su artículo 29, la legítima defensa o el estado de necesidad. Tenemos que entender, compañeros, que estas figuras penales tienen como consecuencia que las partes van a encontrar una adecuada solución al conflicto, van a tratar de forma racional dar una solución a la controversia a través del ejercicio de estas instituciones, a través de la defensa para evitar una lesión a un bien jurídico tutelado. Voy a mencionar en primer lugar estos dos primeros supuestos a través de un ejemplo práctico. Esperemos que sea desde su comprensión, estimados abogados. Bien, me pongo mi pizarrón para que quede muy clara la idea que vamos a expresar. Muy bien. Ok. Empezamos con la primera, la legítima defensa. La legítima defensa se va a aplicar en aquellos casos en la cual un sujeto tenga la posibilidad de sufrir una agresión y esa agresión, esa lesión al bien jurídico tutelado es real. Es una agresión que va a ser inminente, es una lesión que es injusta, es decir, no me dio una provocación, y es una agresión que va a afectar bienes jurídicos tutelados del propio sujeto o de terceros. Además, esta agresión, repeler esta agresión, tiene que ser de manera proporcional para no afectar más allá la esfera jurídica de derechos que tiene el sujeto que recibe la agresión por parte de ese sujeto activo a través de la figura de la legítima defensa. Como bien nos podemos dar cuenta, estimados abogados, se trata de una forma de autotutela para dirimir este conflicto. Muy bien. Ok. Pasando al siguiente punto, nosotros tenemos que destacar el punto número 2 de esta autotutela, que es el estado de necesidad contemplado por el artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México. Dentro del estado de necesidad, acuérdense que existen dos bienes jurídicos tutelados que de alguna manera se encuentran en disputa. Pero aquí lo que tenemos que verificar, cuál de estos dos bienes jurídicos tutelados nosotros buscaremos proteger y vamos a lesionar el segundo bien jurídico tutelado. Déjenme explico con un caso práctico para que quede mejor, bajo una mejor comprensión. Bien, entonces, reiteramos, hay una ponderación de derechos. Hay dos bienes jurídicos tutelados que se encuentran en disputa. Tenemos que sacrificar uno para salvaguardar otro. Recordemos el caso de la guardería ABC. Se encontraban así, en una bodega. Una camioneta inclusive se estrelló contra la pared para que se lograra rescatar a algunos niños. En este supuesto, vamos a recordar que existió una lesión a un bien jurídico tutelado, daño en propiedad ajena, pero por otra parte se hizo para salvaguardar un bien jurídico de mayor jerarquía, de mayor importancia, que en este caso es la vida de los menores
y de las cuidadoras o educadoras que se encontraban en esta guardería ABC. Solamente por mencionar en qué consiste este supuesto, estimados colegas. Espero que quede completamente comprensible para ustedes. Bien, muy bien, estimados colegas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que señala nuestra presentación respecto a algunas formas de autotutela reconocidas por el derecho positivo mexicano. Ahora pasamos a lo que establece el artículo 861 del Código Civil para la Ciudad de México. Y el Código Civil nos hace referencia a una institución que es el corte de ramas y raíces que contempla este propio artículo 861. Dentro de esta propia presentación voy a tratar de hacer una brevísima explicación de qué consiste. Tenemos dos predios, predio A y predio B. En el predio A tenemos un árbol frutal cuyas raíces y cuyas ramas pasan sobre el predio B. El titular del predio B, solamente dando un aviso al titular del predio A, le informará que hará un corte de ramas y raíces que pasan sobre sus predios sin que tenga que esperar una autorización. Este es un supuesto que permite la legislación civil para este tipo de casos cuando ramas y raíces pasan sobre el predio contiguo. Muy bien. Ok. Otro punto importante dentro de ese estudio es el tema del derecho sancionador que tienen los padres de conformidad con el artículo 423 del Código Civil, pues para, sin violencia, sino a través de la educación, tratar de corregir las conductas de sus hijos. Otro punto importante que debemos destacar es la retención del equipaje que contempla el artículo 2669 del Código Civil de la Ciudad de México, que de alguna manera consiste en que el dueño, el gerente del hotel, del hostal, si no hay un pago de derechos por la habitación que ocuparon las personas, de alguna manera puede retener el equipaje hasta buen cobro. Otro punto importante es la persecución de animales o enjambres o abejas propios en predio ajeno. Es decir, si un animal sale de nuestra casa y se instala en el predio de nuestro vecino, tenemos derecho a recuperarlo. Asimismo, en el caso de un enjambre de abejas que se cambia de nuestra residencia para otro predio, tenemos el derecho de recuperar dicho enjambre, dicho animal. Otro punto importante que contempla el artículo 379 del Código Penal de la Ciudad de México es el tema del robo famélico, el robo por necesidad, el robo que tiene como consecuencia que además de ser un primo delincuente, lo hace solamente por algún tema de hambre, pues por algún tema de enfermedad. Entonces son algunos presupuestos bajo los cuales se tolera, se permite la lesión a bienes jurídicos tutelados ajenos. En materia laboral, vamos a hablar de dos instituciones que podríamos catalogar como una autotutela. La huelga que se contempla dentro de la parte colectiva del derecho del trabajo, en la cual una coalición de trabajadores va a emplazar a su patrón de no hacer caso, de no seguir las instrucciones del pliego de peticiones, de alguna manera va a suspender las actividades laborales y por otra parte lo que contempla el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual existe la posibilidad que el patrón dé por terminada la relación laboral con el trabajador de forma unilateral. Otro punto importante dentro del derecho internacional es el tema de la guerra, que de alguna manera es la última consecuencia para solución de conflictos de naturaleza internacional, previa aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por otra parte, el tema de la revolución, en una cuestión de que aquellos insurgentes que quieran derrocar a un gobierno tiránico, un gobierno no surgido del pueblo, pues puede iniciar una revolución para reestructurar el Estado. Bien, entonces estos son algunos supuestos de autotutela que se permiten dentro del derecho positivo mexicano. Esperemos que haya sido de su comprensión hasta este punto que nosotros hemos revisado. Bien, estimados colegas, ahora pasamos al tema de la autocomposición con algunos puntos que nosotros tenemos que destacar, como son la autocomposición unilateral y la autocomposición de naturaleza bilateral. Aquí es importante que nosotros señalemos lo siguiente, por favor.
Cuando hablamos de la autocomposición en esta naturaleza, vamos a destacar en primer lugar el desistimiento. El desistimiento va a propiciarse por la parte actora, ¿sale? El desistimiento de la demanda no implica que estamos renunciando a nuestra pretensión, no implica que estamos renunciando a la posibilidad de volver a iniciar una controversia sobre ese mismo caso en particular y sobre esa misma parte involucrada. No, solamente me estoy desistiendo de la demanda, pero no significa que me desista de mi acción. Aquí, como una vez que yo presento mi demanda ante el órgano jurisdiccional y no ha sido emplazado a juicio la parte demandada, pues es una decisión unilateral que voy a tomar yo como actor sin que intervenga todavía el tercero, quien va a ser emplazado a juicio. Por otra parte, tenemos a el desistimiento de la instancia. Aquí ya tenemos un supuesto importantísimo. Ya tenemos que el tercero conoce de la controversia, el tercero conoce de la litis, el tercero ha sido emplazado a juicio. Es decir, ya no basta que el actor quiera desistirse de su demanda, sino que también requiere de la intervención del tercero para que manifieste lo que a su derecho procede. Otro punto muy importante en la cual sí se renuncia a la pretensión es el desistimiento de la acción. En este caso, el actor está dispuesto a ya no iniciar ninguna controversia, a ya no iniciar ninguna litis, a ya no iniciar ningún conflicto derivada de las prestaciones, derivada de las obligaciones que está plasmando en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, estimados abogados, cuando nosotros hablamos de la figura de autocomposición unilateral a través del allanamiento, nos estamos refiriendo en particular a la parte demandada. La parte demandada que al no contestar la pretensión del actor, pues está aceptando todo lo que el actor está señalando en su escrito de demanda. Si bien es cierto, no lo concede porque al final de cuentas el actor tiene que demostrarlo ante el órgano jurisdiccional, al no poner resistencia, es muy probable que el resultado no sea favorable. En este punto, la parte demandada está tomando una posición de acomodo frente al conflicto. Y evidentemente es muy probable que esto no llegue a un buen puerto, no llegue a un buen acuerdo. Otro punto importante dentro de la autocomposición es lo que conocemos como la autocomposición de naturaleza bilateral. En este sentido, estimados abogados, nosotros tenemos que entender que hay un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades tiene como finalidad la solución de una controversia que se está planteando. Ese acuerdo de voluntades, las partes van a llevarlo a cabo a través de la figura del contrato. El contrato, como ya lo recordamos nosotros, estimados abogados, es un acuerdo de voluntades que surge entre un acreedor y un deudor para crear y transmitir derechos y obligaciones. Por otra parte, los acuerdos reparatorios son aquellos acuerdos que va a llegar tanto la víctima o el ofendido con el imputado, en la cual se garantiza la reparación del bien jurídico tutelado, además de la indemnización económica correspondiente para que las partes se encuentren satisfechas recíprocamente en sus intereses. Entonces, estimados abogados, como ustedes recordarán, cuando nosotros hablamos de la autocomposición, hablamos que esta solución de controversia se involucra en las propias partes. Es una solución racional, es una solución comunicativa. Hay un compromiso de las partes involucradas para dar una solución a la litis que estamos planteando. Muy bien. Ok. Bien. Esperemos que los puntos que hemos señalado, estimados abogados, sean de su comprensión para esta asignatura. Muy bien, abogados. Ok, vamos a pasar al siguiente punto, que es la trilogía procesal. Cuando hablamos de la heterocomposición. Abogados, ¿en qué consiste este tema de la heterocomposición? Como ya mencionamos, en este caso, a las partes, al no poder darle una solución por mutuo propio a la controversia, acudimos a un tercero, el órgano jurisdiccional, quien con fuerza vinculante va a dar una solución a la litis que estamos planteando.
entonces tenemos la existencia de un actor. El actor, como ya mencionamos con antelación, estimados abogados, va a tener una pretensión en contra de la parte demandada, quien tendrá que presentar sus excepciones para tratar de vencer la pretensión de la parte actora. En este supuesto, a través de la pretensión de la parte actora y las excepciones sustentada en una adecuada teoría del caso, la cual va a tener elementos fácticos que son circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, la cual tienen por propósito demostrar la existencia de una afectación a un bien jurídico tutelado. Tenemos el elemento jurídico, que es el supuesto normativo bajo la cual se ampara la acción, se ampara la pretensión de la parte actora o la parte demandada, valga según sea el caso, en cada uno de los casos que hemos señalado. Por otra parte, tenemos que en la teoría del caso se presenta argumentos de naturaleza probatoria que al final de cuentas tienen como propósito demostrar los puntos que hemos mencionado con antelación. Se abre un debate, se presentan las pruebas, se desahogan, se contradicen y al final de cuentas vamos a llegar a la posición que va a tener el órgano jurisdiccional para dirimir la litis que estamos planteando en este caso en particular. Recuerden ustedes que nosotros hicimos una breve retroalimentación de una figura y si no, por favor, les pido, vean ustedes el video de teoría general del proceso que está en su plataforma para que ustedes verifiquen el siguiente caso y quede mejor comprendido este tema que estamos haciendo referencia. Muy bien, ok. Entonces, nosotros partimos de lo siguiente, estimados abogados. En primer lugar, señalamos que un proceso va a tener distintas fases que lo van a integrar. Va a haber actuaciones que son antes y que son posteriores al proceso. De las partes, de las fases que son antes del proceso, vamos a hablar de la fase preliminar. Y la fase posterior, vamos a ver la parte ejecutiva. Muy bien. Dentro de la fase preliminar, nosotros vamos a encontrar algunos elementos importantes como son los medios preparatorios a juicio, las medidas cautelares. Posteriormente, una vez que ya hemos agotado esta primera fase, encontramos una fase expositiva. En esta fase expositiva se va a integrar principalmente de la demanda, de la contestación de la demanda. Posteriormente, nosotros vamos a mencionar una tercera fase que va a ser una fase probatoria integrada por los siguientes elementos. El ofrecimiento de pruebas, la admisión de pruebas y el desahogo de las pruebas. Ya llevamos tres fases, la fase preliminar, la fase expositiva y la fase probatoria. Posteriormente vamos a llegar a una fase decisoria en la cual el órgano jurisdiccional tendrá que resolver la litis con fuerza vinculante. En esta fase decisoria, estimados abogados, nosotros vamos a encontrar que el órgano jurisdiccional deberá dictar una sentencia. Sentencia que puede ser impugnada en una quinta fase, que es una fase impugnativa a través de recursos como pueden ser la revisión, la queja y la apelación. ¿Sale? Muy bien. Y llegamos a la última fase, que es la fase de ejecución, cuando ya tenemos una sentencia firme que ya no admite ningún medio ordinario de defensa, entonces vamos a hacer cumplir la resolución que ha dictado el órgano jurisdiccional sobre este caso en particular. Bien, estimados abogados, pues estos son puntos importantes y para complementar bien sus estudios, les ruego revisen en ese video que nosotros hemos compartido con ustedes sobre la teoría general del proceso, en la cual analizamos estos puntos que hemos hecho mención con antelación. Bien, ok. Bien, vamos a continuar entonces con el punto que nosotros nos quedamos dentro de la figura de la heterocomposición. Muy bien.
Ok, muy bien. Ok, entonces estos puntos ya han quedado claros. Ya hemos señalado las 6 fases que van a integrar el proceso ante el órgano jurisdiccional para resolver una litis. Una fase antes del proceso que va a ser la fase preliminar, posteriormente la fase con la cual inicia el proceso, que va a ser la fase expositiva, que la cual se encuentra integrada por la demanda y la contestación, y aquí se puede presentar una institución que se llama reconvención, que consiste principalmente en cuando la parte demandada tiene una pretensión en contra del actor. Posteriormente avanzamos a una tercera fase con la fase probatoria, la cual se va a integrar de estos datos de prueba que va a presentar las partes ante el órgano jurisdiccional para que le ayuden y fortalezcan su pretensión, sus excepciones. La fase probatoria se integra por un ofrecimiento de pruebas, una fase de la evolución de lo que lo que analizamos en esta primera asignatura. Bien, estimados abogados, cuando nosotros hacemos mención de la figura de la mediación, entendemos que participan los siguientes partes, los siguientes intervinientes. Tenemos a las partes involucradas. Entre ellos hay una brecha de comunicación. Ese distanciamiento va a intervenir un tercero al cual nosotros vamos a denominar facilitador, quien tiene como propósito lograr que las partes de mutuo acuerdo lleguen a una solución, propiciando la comunicación entre las mismas. Es importante señalar que en este caso, en la mediación, el facilitador no propone. Solamente lo que hace el facilitador es buscar que las propias partes lleguen de mutuo acuerdo a una solución de la controversia. Bien, pasando al siguiente punto, ahora hablaremos de la conciliación. En la conciliación tenemos también los mismos intervinientes y también nuestro facilitador. Pero en este caso en particular, además de propiciar la comunicación entre las partes, también nuestro facilitador va a dar una propuesta de solución a la controversia. Esperemos que estos puntos queden muy claros y se distingan las principales diferencias que existen entre la mediación y la conciliación. Por otra parte, el arbitraje, que nosotros analizaremos con más detenimiento mientras vamos avanzando en nuestra sesión, señalaremos que en el arbitraje las propias partes en un contrato, en un convenio, en un acuerdo, pactan la solución de controversias a través del arbitraje, en la cual se le cede a una tercera persona llamada árbitro la solución de la controversia. En este punto, las propias partes, a través del principio de voluntariedad, decidieron que este tercero resolviera la litis. Este tercero no forma parte del órgano jurisdiccional, no tiene una fuerza vinculante para hacer cumplir sus disposiciones. El acuerdo que dicta este tercero se va a denominar laudo. Para hacer cumplir este laudo va a tener una gran implicación la buena fe, pero si no se cumple bajo este supuesto, nosotros podemos iniciar un juicio ejecutivo para hacer cumplir la resolución que ha dictado este árbitro. Y por otra parte, la composición judicial, como ya mencionamos en la pirámide, en la trilogía procesal, vamos a tener la existencia de una parte actora. La parte actora tiene una pretensión en contra de la parte demandada. La parte demandada opone excepciones. En este caso, vamos a señalar que se fija la litis. Acudimos al tercero, al órgano jurisdiccional, para que con fuerza vinculante resuelva la controversia. En particular, estos son algunos puntos que nosotros quisimos destacar en esta su primera clase de la asignatura Medios Alternos de Solución de Controversia.
Abogados, de todo lo que analizamos a continuación, entonces vamos a concluir con lo siguiente. Muy bien. ¿Bien, abogados? Ok. Pues bien, en primer lugar, nosotros analizamos las causas que originan el conflicto y mencionamos que algunas de las causas que van a originar el conflicto, pues va a ser el tema de la apatía, el tema de la indiferencia, el tema de la falta de recursos, el tema del desconocimiento, el ego, la rivalidad, la ansiedad, la existencia de conflictos anteriores. Por otra parte, en el punto número 2, nosotros analizamos qué actitud toman las partes frente al conflicto. Mencionamos que las partes pueden tomar una actitud de evasión, de ignorancia, de negar la existencia del conflicto. También hablamos del tema del acomodo, en la cual una de las partes es complaciente con los intereses de la otra. También tenemos el tema de la competencia, que va a llevar a la dominación de una de las partes. El tema del compromiso, que implica la voluntad de solucionar el conflicto. Y por otra parte, llegamos a la colaboración, que es la resolución de las disputas a través de la satisfacción de intereses mutuos. En el tercer punto, nosotros analizamos los aspectos negativos del conflicto. Señalamos el desgaste que sufren las partes, la afectación de las relaciones negativamente, originan un gasto innecesario para las partes, escalan hacia un conflicto mayor. De alguna manera, también encontramos que nos podemos encontrar en una situación sin salida. También analizamos en el punto número 4 que también el conflicto puede tener aspectos positivos si se toma con esa madurez, si se toma con esa racionalidad. Hablamos de que tiene una posibilidad de generar un cambio entre las partes involucradas, se establecen relaciones entre las partes del conflicto, posibilita que las personas maduren, que las personas tengan un crecimiento, se va a dar pauta a reclamos racionales y por último fomentamos la unidad en el grupo. Bien, continuando con esto, dentro de las clases del conflicto que vamos a mencionar, tenemos que destacar los conflictos competitivos, los conflictos reales, los conflictos irreales, los conflictos funcionales, los conflictos disfuncionales, los conflictos flexibles y los conflictos inflexibles, para llegar como último punto a las formas de solución de conflicto a través de 3 figuras que nosotros analizamos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Cuando nosotros hablamos de la autotutela, hablamos de esa forma primitiva, de esa forma egoísta, de esa forma arcaica que las partes, a través del uso de la fuerza, tratan de encontrar una solución a la litis que estamos planteando. Por otra parte, cuando mencionamos la autocomposición, nosotros mencionamos que sin que tengamos que acudir a un tercero, nosotros resolvemos el conflicto entre las partes, de forma bilateral o de forma unilateral, a través de la comunicación, a través del acuerdo, a través del compromiso para dar una solución a la controversia. Y por último, cuando hablamos del tema de la heterocomposición, señalamos que las partes acudimos a un tercero para que con fuerza vinculante, para que con fuerza obligatoria resuelva el conflicto que las partes le estamos presentando. Normalmente este tercero va a ser el órgano jurisdiccional que tiene la potestad de dirimir el conflicto sobre las partes que se encuentran involucradas en este caso en particular. Bien, estimados abogados, entonces, pues con esto nosotros estamos dando conclusión a esta primera clase de su asignatura Medios Alternos de Solución de Controversia. Estimados abogados, espero que todos los puntos que hemos señalado a lo largo de esta sesión sean de gran utilidad en su formación profesional. De algo en particular es que ustedes tengan un contenido bien desarrollado, bien estructurado sobre esta su asignatura, Medios Alternos de Solución de Controversia. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, quedo a sus apreciables órdenes. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, es importante que ustedes lo manifiesten por el conducto de la plataforma Blackboard de la Universidad Tecnológica de México. Muchísimas gracias por su atención.